Peppa Pig era una cerdita rosada, curiosa y llena de energía, con una sonrisa contagiosa y una risa que iluminaba cualquier habitación. Vivía con su familia en una colina tranquila, rodeada de árboles altos y flores silvestres que bailaban con el viento. Cada mañana, Peppa se despertaba emocionada por descubrir qué nuevas aventuras le esperaban. Su hogar estaba en lo alto de una colina, desde donde podía ver todo el valle cubierto de niebla al amanecer y los rayos dorados del sol al atardecer. Era un lugar mágico, donde los días parecían eternos y las noches estaban llenas de misterios. Lo que más le gustaba a Peppa era saltar en charcos de lodo con su hermano pequeño, George. Juntos, chapoteaban y reían, salpicando agua y barro por todas partes, sin preocuparse por ensuciarse. Para ellos, cada charco era un océano por explorar y cada salto, una pequeña victoria. Su mamá, una cerdita amable y cariñosa, siempre preparaba deliciosas galletas que llenaban la casa de un aroma dulce y reconfortante. A veces, Peppa y George ayudaban a mezclar la masa, riendo mientras se manchaban las manos de harina. Su papá, un cerdito regordete y risueño, adoraba contar chistes malos que hacían reír a todos, incluso cuando nadie los entendía del todo. Le gustaba sentarse en su sillón favorito y ver a sus hijos jugar, orgulloso de su pequeña familia. Un día soleado, el cielo estaba despejado y el aire olía a hierba fresca. Peppa y George salieron corriendo al jardín, listos para jugar y disfrutar del buen tiempo. El sol brillaba con fuerza, proyectando largas sombras sobre el césped. El cielo estaba azul brillante, salpicado de algunas nubes blancas que parecían algodón flotando lentamente. Era el tipo de día en que todo parecía posible y la imaginación de Peppa volaba alto. El sol calentaba la hierba verde, haciendo que brillara como esmeraldas bajo la luz. Todo parecía perfecto, como si nada pudiera salir mal en ese pequeño paraíso. Pero, justo cuando Peppa pensaba que era el mejor día de todos, algo extraño sucedió esa tarde. Una sombra misteriosa se deslizó por el jardín, oscureciendo el ambiente y llenando el aire de un silencio inquietante. Mientras Peppa corría tras una mariposa, de repente escuchó un grito agudo que rompió la calma. Era la voz de George, llamándola con desesperación desde el otro lado del jardín. Sin pensarlo dos veces, Peppa corrió hacia él, sintiendo cómo su pequeño corazón latía con fuerza en su pecho. El miedo y la preocupación la impulsaban a moverse más rápido de lo que jamás había corrido. Cuando llegó, encontró a George pálido, con los ojos muy abiertos y señalando tembloroso hacia algo detrás de la casa. Sus labios temblaban y apenas podía hablar. «Peppa, mirar», susurró con miedo, apenas audible, mientras la sombra seguía acechando en el rincón más oscuro del jardín. Detrás de la casa, Papá Pig estaba de pie, inmóvil. Una sonrisa antinatural se extendía por su rostro. Sus ojos estaban fijos en la nada. Peppa lo llamó, pero él no respondió. Su sonrisa se ensanchó aún más, como si fuera una máscara. Los días siguientes, Papá Pig actuó de manera extraña. Seguía sonriendo, incluso cuando Mamá Pig lloraba preocupada. No comía, no dormía, solo miraba al vacío con esa sonrisa grotesca. «Tenemos que llevarlo al doctor», dijo Mamá Pig una mañana, con la voz temblorosa. Pero Papá Pig no se movió, seguía sonriendo, como si una fuerza invisible lo controlara. Esa noche, Peppa no pudo dormir. El silencio en la casa era denso, roto solo por los sollozos de Mamá Pig. La sonrisa de Papá Pig brillaba en la oscuridad, más inquietante que nunca. De repente, Peppa escuchó un ruido extraño, un raspado suave, como si alguien arañara la puerta. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Afuera, la luna proyectaba sombras largas y retorcidas en el jardín. El raspado se hizo más fuerte. Peppa contuvo el aliento. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Lentamente abrió la puerta. El granero estaba oscuro y húmedo. Las paredes de madera crujían suavemente con el viento nocturno, y cada rincón parecía esconder secretos antiguos. Afuera, la lluvia golpeaba el techo de hojalata, creando un ritmo inquietante que se mezclaba con el silencio del interior. El aire era denso, casi pesado, como si el granero mismo respirara en la penumbra. El olor a heno y tierra llenaba el aire, mezclado con un leve aroma a humedad y madera vieja. Cada inhalación
Traía consigo recuerdos de días soleados y juegos en el campo. Pero esta noche, todo parecía diferente. El polvo flotaba en los rayos de luz que se colaban por las rendijas, bailando lentamente como si el tiempo se hubiera detenido. Pepa caminó entre las herramientas oxidadas. Su miedo crecía con cada paso. El suelo de madera crujía bajo sus pies pequeños, y el eco de sus pasos resonaba en la vasta oscuridad. Cada sombra parecía moverse, y cada objeto familiar se volvía extraño y amenazante bajo la tenue luz. Pepa apretó la linterna con fuerza, deseando que su hermano estuviera a su lado. El raspado se escuchaba más fuerte, proveniente del fondo del granero. Era un sonido áspero, como uñas arrastrándose sobre madera, y hacía que el corazón de Pepa latiera más rápido. Se preguntó si debía retroceder, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Algo la llamaba desde la oscuridad, algo que necesitaba descubrir. De pronto, Pepa vio una luz tenue. Un destello amarillo se filtraba desde el rincón más alejado, parpadeando como si alguien intentara ocultarlo. La luz proyectaba sombras largas y retorcidas sobre las paredes, y por un momento, Pepa pensó que veía figuras moviéndose en la penumbra. Tragó saliva y avanzó, guiada por la débil esperanza de encontrar respuestas. Se acercó con cautela, su pequeño cuerpo temblaba. Cada paso era una batalla entre el valor y el temor. Sus manos sudaban mientras sostenía la linterna, y su respiración era apenas un susurro. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de su propio corazón, y cada sombra parecía observarla desde la oscuridad. Allí, en un rincón oscuro, estaba Papá Pig, pero no estaba solo. Su sonrisa había desaparecido. Sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, parecía una sombra más entre las sombras. Sus ojos, normalmente cálidos y alegres, ahora reflejaban un miedo profundo. Pepa sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver a su padre tan diferente, tan vulnerable. En cambio, su rostro estaba contorsionado en una mueca de horror. Sus labios temblaban, y sus manos se aferraban al suelo como si buscara anclarse a la realidad. Pepa nunca había visto a Papá Pig así, y por un instante deseó no haber entrado al granero. El miedo en los ojos de su padre era más aterrador que cualquier sombra. Y a su alrededor, en el suelo polvoriento, había huellas de pezuñas, huellas de lodo. Las marcas formaban un círculo extraño alrededor de Papá Pig, como si algo hubiera estado dando vueltas a su alrededor. Pepa se agachó para mirar más de cerca, notando que las huellas parecían frescas, como si la criatura aún estuviera cerca. Huellas que no eran de George. Eran demasiado grandes, demasiado profundas, y se mezclaban con otras marcas desconocidas. Pepa sintió que el misterio apenas comenzaba, y que el secreto de Papá Pig era mucho más oscuro de lo que jamás habría imaginado. Papá Pig murmuró algo en voz baja. Pepa se acercó, tratando de entender. No. Los charcos, susurró Papá Pig, su voz llena de terror. No. El lodo. En ese momento, Pepa lo comprendió. Algo estaba mal con los charcos de lodo. Algo oscuro y siniestro se escondía en su interior. Algo que había tomado a Papá Pig. Un escalofrío recorrió su pequeña columna vertebral. Pepa retrocedió lentamente, sin apartar la vista de su padre. Tenía que avisarle a Mamá Pig. Tenía que escapar de la casa. Pero cuando Pepa se giró para correr, sintió una mano fría y húmeda en su hombro. Pepa se giró lentamente. Su corazón latía con la fuerza de un tambor. Papá Pig la miraba, pero sus ojos ya no reflejaban miedo, solo una alegría vacía y fría. Su sonrisa había regresado, más amplia y grotesca que nunca. Pepa, dijo Papá Pig con una voz gutural y desconocida, ya no tienes que preocuparte por los charcos. Ahora nos divertiremos, para siempre. Mamá Pig buscó a Pepa y a Papá Pig por toda la casa. Su corazón se encogía con cada habitación vacía. La sonrisa de Papá Pig en la foto del refrigerador parecía burlarse de su miedo. Al no encontrarlos dentro, Mamá Pig se dirigió al bosque al final de la colina. Un lugar que los niños tenían prohibido visitar. Un lugar que siempre le había causado escalofríos. El viento soplaba entre los árboles, susurrando palabras que Mamá Pig no podía entender. La luna apenas penetraba la densa copa de los árboles, creando sombras que parecían moverse por sí solas.
Mientras mamá Pig se adentraba en el bosque, encontró el gorro de George tirado entre las raíces de un árbol. Su sangre se heló. Algo andaba terriblemente mal. Un sonido llamó su atención. Un gorgoteo suave, proveniente de un pequeño claro adelante. Con el corazón en la garganta, mamá Pig se acercó al claro. Lo que vio la dejó sin aliento. El charco de lodo en el centro del claro burbujeaba y se agitaba, como si algo invisible respirara bajo la superficie. El aire estaba quieto, denso, y ni una sola hoja se movía. No había viento, ni animales, ni siquiera el canto de los grillos. Solo el sonido húmedo y pegajoso del lodo, que parecía latir con vida propia, llenaba el silencio de la noche. Mamá Pig se acercó, temblando, incapaz de apartar la mirada de la superficie viscosa. Reflejada en el lodo, vio una imagen que la hizo gritar, un grito ahogado por el miedo y la incredulidad. No era solo su propio rostro el que la miraba desde el charco, sino algo mucho más oscuro y retorcido. Allí, junto a su reflejo, aparecieron las siluetas de Peppa y George. Sus formas eran reconocibles, pero distorsionadas por el lodo, como si el agua intentara tragárselos y devolverlos cambiados. Los contornos de sus cuerpos se ondulaban, y sus ojos parecían vacíos, sin brillo, como si miraran desde otro mundo. Pero lo más aterrador eran sus rostros. Sus bocas estaban congeladas en una sonrisa grotesca, una mueca antinatural que se extendía de oreja a oreja, idéntica a la que había consumido a Papá Pig. Era una sonrisa que no pertenecía a ningún ser vivo, una expresión de pura locura y vacío. Mamá Pig sintió que el frío le recorría la espalda, como si la sonrisa pudiera saltar del charco y apoderarse de ella también. Retrocedió tambaleándose, el terror apoderándose de cada fibra de su ser. Sus manos temblaban y su respiración se volvió errática. El bosque, antes familiar, ahora parecía un laberinto de sombras amenazantes. Cada rama, cada tronco, parecía observarla, esperando su próximo movimiento. De repente, las risas de sus hijos rompieron el silencio, pero no eran risas alegres. Eran ecos distorsionados, risas huecas que se mezclaban con el sonido de algo moviéndose bajo el lodo. El agua burbujeaba más fuerte, como si algo intentara salir a la superficie, y las sombras bajo el charco se agitaban inquietas. Mamá Pig, dominada por el pánico, se dio la vuelta y corrió. Las risas la perseguían, rebotando entre los árboles, cada vez más cerca, como si el bosque entero se burlara de su desesperación. Sentía que algo la seguía, que las sombras se alargaban para atraparla, que la sonrisa la acechaba desde todos los rincones. Corrió sin mirar atrás, sus pulmones ardiendo y sus piernas a punto de ceder. El miedo la impulsaba, pero el bosque parecía no tener fin. Finalmente, exhausta, cayó de rodillas entre los árboles, jadeando, con el corazón desbocado. El eco de las risas seguía resonando en su mente, imposible de acallar. Siguió corriendo, aunque ya no sabía si era real o solo un sueño. El bosque la envolvió, tragándola en su oscuridad infinita. Y en algún lugar, muy cerca, la sonrisa seguía allí, esperando, observando, como una promesa rota, como una amenaza que nunca desaparece. Desde los charcos de lodo, la sonrisa permanecía, silenciosa, paciente, acechando a cualquiera que se atreviera a mirar demasiado de cerca. Porque en ese bosque, algunas sonrisas nunca desaparecen.